Agradecemos su presencia y que nos sigan desde las sedes a distancia. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Ariadna Esteves López, quien es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Sussex en Inglaterra, maestra en Sociología Política y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Esteves está adscrita al área de estudios estratégicos. Su área de especialización es la teoría social y la política de los derechos humanos. Su proyecto de investigación se denomina Derechos Humanos y Ciudadanía Universal, un análisis comparativo de la exclusión vinculada a los flujos migratorios en Gran Bretaña, España y América del Norte. Asimismo, es candidata a investigador por el Sistema Nacional de Investigadores y es profesora tutora en la maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Y bueno, desde luego ha impartido diversos cursos y conferencias sobre derechos humanos. Damos pues la palabra a la doctora Esteves. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes. Aquí en la UNAM, gracias a los que salieron en la lluvia para venir a esta sesión del diplomado, se aprecia el esfuerzo. Y bueno, lo que voy a exponer el día de hoy no es parte del proyecto de investigación que tengo ahora en el CISAN, sobre migración y derechos humanos, pero es parte de una investigación que sale publicada como libro en mayo y es producto de mi tesis doctoral y bueno, adaptaciones para hacerla como libro. Y gira en torno fundamentalmente a las actividades que hacen las organizaciones no gubernamentales en América del Norte en relación con los derechos humanos en un periodo que abarca mediados de los 80s hasta el presente. Y bueno, el objetivo de la presentación que voy a hacerles esta tarde es entender cómo ha cambiado el rol y la cooperación de los sujetos sociales que promueven los derechos humanos en América del Norte. Les decía, de la década de los 80 hasta básicamente 2006 y bueno, un poquito de estos últimos 2 años también. Y bueno, para hacer la presentación, esta se divide en 3 partes. La primera es presentarles unas definiciones de los conceptos que voy a usar, fundamentalmente organizaciones no gubernamentales y derechos humanos. Después voy a hacer una descripción de cómo son y cómo operan los sistemas de derechos humanos en los 3 países que conforman la región. Y finalmente voy a hablar de las 3... Ay, no se está viendo, ¿verdad? ¿Puedes decir en Chicago pueden apagar el micrófono, por favor? También en uno de los colegios. Y también en las otras sedes. Gracias. Hasta la mañana. Pero pues sí. Y bueno, la tercera parte de la exposición es las diversas etapas que ha habido en el desarrollo histórico del trabajo de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en derechos humanos y finalmente de forma muy somera voy a abordar cuáles son los temas que se abordan, los temas a los que se dedican las organizaciones últimamente, ¿no? En los últimos 2 años. Y bueno, sí quisiera esperar a que hubiera la conexión con las diapositivas para que ustedes fueran siguiendo. Entonces, sí, esperamos a que... Ya lo está haciendo. Pues aquí en algunos de los chicos siempre imprimen sus ¿las traen? La presentación, como todo de la salida, y las sedes también.
¿no? Ahí está. Bueno, les decía que el objetivo es este, y les enumeraba yo la serie de pasos que vamos a seguir en la presentación. Y bueno, como les decía, que voy a empezar con definiciones básicas de los dos conceptos fundamentales de esta exposición. Uy, no funciona. Ya. Está un poco... Ahí está. Bueno, la primera definición, como les decía, es la de organización no gubernamental. Generalmente se tiende a equiparar las organizaciones no gubernamentales con esta otra serie de conceptos, ¿no? Organizaciones civiles, sociedad civil, movimientos sociales y organización del movimiento social. Y bueno, más o menos son parte de lo mismo, ¿no? Pero no necesariamente son la misma cosa, y algunas son sí lo mismo, pero son conceptos o más bien categorías que se utilizan en distintas disciplinas. Los dos fundamentales de donde parten las otras es sociedad civil y movimiento social. Y bueno, la diferencia aquí es la disciplina desde donde se aborda, ¿no? El término sociedad civil es fundamentalmente un concepto que viene de la ciencia política, ¿no? Del trabajo sobre todo de Hegel y de Gramsci, y que sirve para denominar a todas aquellas organizaciones que operan dentro de todo aquello que no es la sociedad política, es decir, que no son parte del Estado o de los órganos o los organismos que participan en el control o el gobierno del Estado, ¿no? O sea, todo lo que no son partidos políticos, organizaciones políticas, etcétera, ¿no? Y se ha traspolado a las relaciones internacionales en conceptos como sociedad civil global, ¿no? Y en esta idea de sociedad civil global y en otros estudios de sociedad civil, esta se refiere ya no a ese campo tan amplio en el que lo mismo puede haber empresas que organizaciones de asociaciones profesionales, etcétera. La sociedad civil se refiere en estos estudios y en estas disciplinas sobre todo a las organizaciones de ciudadanos que tienen algún tipo de activismo para cambiar normas o el status quo, etcétera, ¿no? Y tienen una unidad de análisis fundamental que es el de organización no gubernamental. Y bueno, se entiende que estas organizaciones son aquellas que no tienen afán de lucro, ¿no? Que se dedican a hacer un trabajo, como les decía, de activismo, de ciudadanos interesados en ciertos temas, etcétera. Son fundamentalmente compuestos por gente de la clase media, profesional, y tienen una política de principios y valores, es decir, defienden cosas como la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, ecología, etcétera, ¿no? Que se diferencian de otras organizaciones organizaciones más propiamente de base o de movimientos sociales, que ahorita las vamos a definir, que están más orientadas a promover y defender cosas que interesan a los propios organismos, a los propios sujetos sociales, como por ejemplo las organizaciones de mujeres o los sindicatos, etcétera, que promueven sus propios intereses. La idea de organización civil es, digamos, la misma que la ONG, pero es un término que se ha acuñado sobre todo en la ciencia política latinoamericana, en los estudios de la transición a la democracia, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales que
que sobre todo en las décadas de los 80 y los 90 se dedicaron a promover los derechos humanos y la democracia y todos estos principios, se denominaron organizaciones civiles o organizaciones de la sociedad civil. Es un término que en realidad no existe ni en la academia anglosajona ni en la academia europea. Es propiamente un término latinoamericano. Entonces, si ustedes van a la literatura de sociedad civil gringa, digamos, este es un concepto que no van a encontrar, pero es exactamente lo mismo que ONG. La sociedad civil les decía, es un término que se utiliza en la ciencia política, y el movimiento social es un concepto que se utiliza más bien en las ciencias sociales. Y en la sociología política, ya hay fundamentalmente dos escuelas: la escuela norteamericana, ¿no?, que ahí les nombro a algunos de los autores principales, y la escuela europea, donde está Touraine, que a lo mejor muchos de ustedes están familiarizados con él, porque no escribe solamente sobre movimientos sociales, sino está preocupado por cosas más, un análisis más estructural de las sociedades postindustriales, etcétera. Y bueno, la idea de movimiento social ha sido traspolada también a las relaciones internacionales en autores como Briscoe, Kallgram o Keck, que en las lecturas que les pasé, estos son algunos de los autores. El movimiento social no es fácilmente definible, porque en su epistemología se utilizan diversos elementos. En la escuela norteamericana se definen a partir de cómo se organizan, es decir, lo que interesa es si son redes, si están organizados de forma institucional o formal, etcétera. Y en la escuela europea interesa más la construcción de la identidad, ¿no? Un movimiento social en la escuela europea es aquel que está construido por una diversidad de sujetos que se identifican entre ellos y con ciertas luchas para actuar políticamente. Es decir, los individuos que se identifican, digamos, con las reivindicaciones de los obreros, bueno, va a ser posiblemente alguien que sea activista en un sindicato o en movimientos por los derechos laborales, etcétera. Y bueno, la unidad de análisis fundamental en la idea de movimiento social es la organización del movimiento social en la escuela norteamericana, o ONG o Organización del Movimiento Social Transnacional, redes y coaliciones en las relaciones internacionales. Aquí en el diplomado vamos a entender como ONG un conjunto de todas estas, de estos elementos que les acabo de decir. O sea, no vamos a hacer una diferenciación tan tajante entre ONG y movimientos sociales, pero sí las vamos a entender como organizaciones que no tienen afán de lucro, cuyos miembros son de clase media profesional y promueven una política de principios y valores, fundamentalmente los derechos humanos, el desarrollo, la democracia. Y están vinculadas a los movimientos sociales, es decir, a sindicatos o organizaciones de mujeres, etcétera, sin necesariamente pertenecer a ellos. Están vinculados sobre todo a nivel transnacional, en términos organizativos, pero también de identidad. Por ejemplo, están vinculados al movimiento ambientalista, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos contra el libre comercio, digamos, ¿no? Y bueno, vamos a entender que son miembros de redes y coaliciones nacionales y transnacionales. Si ustedes hicieron la lectura que correspondía a esta sesión, estarán ya un poco más familiarizados con estas ideas de redes y coaliciones, etcétera, ¿no? Bueno, una vez definida la idea de ONG,
pasamos a la definición de derechos humanos. Los derechos humanos es en realidad un concepto muy polémico, no es algo que tenga una sola definición o que todo el mundo lo acepte, o etcétera, ¿no? Es un poco como la idea de democracia, que puede significar muchísimas cosas dependiendo el contexto, dependiendo a quién le interesen, dependiendo en beneficio de qué se promueva, ¿no? Y bueno, es sobre todo polémico por su origen occidental, digamos, ¿no? Se le acusa frecuentemente de ser un concepto que fue acuñado en el seno de la construcción de la modernidad, ¿no? En Europa del siglo XVIII, XIX, etcétera, ¿no? Y se piensa que por esto no tiene aplicación en sociedades distintas a estas, ¿no? Digamos las asiáticas o las africanas o incluso las latinoamericanas, y por su fuerte tradición indígena. Es polémica, el término es polémico también porque se dice que ignora ideas de género y de etnicidad, ¿no? Sobre todo en el trabajo feminista se ha acusado a los derechos humanos de ser un concepto que ha sido construido sobre un individuo muy claro, ¿no? Que es un hombre blanco, occidental, con propiedades, con cierta posición social, etcétera, que era el individuo burgués del siglo XVII, ¿no? Entonces dice que con base en ese se fue construyendo la idea de derechos humanos y que en realidad no aplica a los intereses de las mujeres o de las minorías raciales o étnicas. En términos de género se dice que los derechos humanos no están vinculados a la serie de problemas que enfrentan las mujeres, que se dan sobre todo en el ámbito privado, es decir, la violencia doméstica, la violencia sexual, etcétera. Y bueno, eso fue hace unos 20 años y demás, pero ahora mucho del trabajo de derechos humanos, la normatividad de derechos humanos internacional ha cambiado de acuerdo con esta crítica y de acuerdo con la presión del movimiento feminista y esta crítica, igual en términos de etnicidad y de raza. No se dice que los derechos humanos están ignorando totalmente las diferencias que se producen a raíz de la estratificación que se origina por las distintas razas y los grupos étnicos en las distintas sociedades. Ups. Perdón, es que se fue. ¿Se cerró o algo? Bueno, nada más no está aquí. Ahí está. Y bueno, también es polémico porque se dice que genera obligaciones en el Estado, pero nada más negativas y no positivas. Se dice que el Estado, respecto de los derechos humanos, está obligado a no hacer. Es decir, se cumplen los derechos humanos en la medida en que el Estado no tortura, no detiene, no hace fraude electoral, no quita las tierras a la gente, etcétera. Pero también hay un tipo de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, que establecen acciones positivas por parte de los estados. Es decir, que se dé dinero para educación, para salud, para programas para adultos mayores, etcétera, ¿no? Y entonces, en la medida en que la posición de que los derechos humanos solamente generan obligaciones negativas se ha impuesto, se duda de su eficiencia, ¿no? Para lograr cosas como política social, etcétera. Y bueno, otra gran crítica a los derechos humanos es que se utilizan siempre en beneficio de proyectos liberales o neoliberales, ¿no? Invasiones, intromisiones en defensa de la democracia, etcétera, ¿no?
Entonces, todo esto lo hacen un término bastante polémico. Pero bueno, con toda esta crítica también se ha hecho mucho trabajo para cambiarlo en su definición fundamental, que surge de la filosofía política. Los derechos humanos, de acuerdo con esto, ¿no?, con la filosofía política, que fue, digamos, donde primero se trabajó, es que son aquellas atribuciones que todo ser humano tiene por el simple hecho de ser ser humano y poseer el atributo de la razón, ¿no? Y esto es lo que ha sido muy criticado, porque se dice que esto ha tendido a dejar a un lado los problemas que ya les había dicho. Y entonces, la definición originaria de los derechos humanos, que parte de la filosofía política, son los derechos naturales, esto que les decía de que son los derechos que tenemos por lo que crea la naturaleza humana, y crea y esta misma naturaleza crea obligación moral hacia los estados, ¿no? Y bueno, esto es lo que se conoce como justnaturalismo dentro de la filosofía política, es decir, esta idea de que los derechos anteceden al Estado, anteceden a las leyes, y por lo tanto no es necesario que estén elaborados en la ley para que sean válidos, ¿no? Y bueno, a la par de esto hay otra idea de que también dentro de la filosofía política, que los derechos humanos existen siempre y cuando hayan sido establecidos en la ley, ¿no? Que es una tontería pensar que los seres humanos tenemos derechos solamente por ser humanos, y que no basta esta presunción, que finalmente es algo metafísico, sino que tienen que estar reconocidos en la ley. Y esto es lo que se conoce como positivismo de los derechos humanos. Estas son como, digamos, como las grandes bases en las que se ha construido la conceptualización de derechos humanos. Y si ustedes ven la literatura en el tema, pues casi todo se hace dentro de esto, ¿no? A partir de la filosofía política y muy vinculado ya ahora al derecho. Y bueno, como les decía, está basado en ideas de naturaleza humana universal, que muchos consideran que es anacrónico ya pensar esto por todo lo que les decía, lo que ha causado polémicas. Y bueno, en la filosofía política solo se reconoce que hay derechos civiles y políticos, ¿no? Aquellos que garantizan la libertad individual y negativa, lo que les decía que el Estado tiene la obligación de no hacer. Y bueno, cuando acaso impera una idea de justicia en la idea de derechos humanos dentro de la filosofía política, se reconoce que hay derechos económicos, sociales y culturales, pero nunca en una dimensión colectiva, ¿no? En la filosofía política, la filosofía política, los derechos humanos no pueden ser atribuibles a un colectivo. En esta disciplina los colectivos son solamente una suma de individuos, entonces no se reconocen cosas como los derechos de los pueblos indígenas a la posesión colectiva de la tierra, por ejemplo. Y bueno, dentro de la crítica está una visión mucho más moderna y actualizada de los derechos humanos, que se hace a partir del constructivismo social, es decir, a partir de la idea de que los derechos humanos no son atribuciones que tenemos por el simple hecho de ser humanos, sino que son construcciones sociales definidas en la historia. Entonces lo que se establece dentro de las definiciones de derechos humanos que parten del constructivismo social es la reivindicación social y política definida por tiempo y lugar,
y se ve los derechos humanos como un conjunto de construcciones discursivas que designan libertades, poderes, roles e incluso sufrimiento de sujetos sociales. O sea, es totalmente una construcción social. Y está basado en ideas de que las instituciones y las leyes son construcciones humanas legitimadas en el consenso o en su función para hacer justicia. Y bueno, en el diplomado vamos a entender derechos humanos como el conjunto de construcciones discursivas que designan libertades, poderes, roles e incluso sufrimiento de sujetos sociales de acuerdo con las necesidades históricas. Son legitimados en el consenso internacional y en su uso por sujetos sociales que luchan contra la injusticia, a pesar de que sean usados a favor de los poderosos. Hay derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos, al desarrollo, colectivos e individuales, ¿no? Entonces aquí vamos a entender los derechos humanos dentro del constructivismo social. Y bueno, ahora sí, ya entrando un poco más en materia de las ONGs en Norteamérica, vamos a definir qué tipo de sistema tiene cada uno de los países para entender qué sistema de derechos humanos tiene cada uno de los países, para entender cómo se pueden relacionar las ONGs con el Estado en la defensa de derechos humanos. Y bueno, en México el sistema es totalmente positivista, es decir, aquello que no esté en la Constitución no es necesariamente un derecho humano. Y bueno, la Constitución es muy inclusiva, ¿no? Incluye derechos económicos, sociales y culturales, que no ocurre en otras constituciones, como la gringa. Y bueno, hay una adherencia formal al sistema internacional de derechos humanos, pero bueno, formal en el sentido de que se firma cuanto tratado se le pone enfrente al gobierno mexicano, pero no hay cambios al interior del país, ¿no? O sea, no se adecua todo esto que se firma con la legislación nacional. Y bueno, hasta los 80s había sido los derechos humanos había sido algo que se hacía más bien a nivel de la diplomacia, ¿no? No era algo que las organizaciones no gubernamentales utilizaran. Esto es más reciente, es a partir de los 80s y la caída sobre todo con la caída del socialismo real, ¿no? Que hizo de las luchas democráticas un marco legítimo para defender reivindicaciones sociales. Y bueno, aunque legalmente, o sea, el sistema mexicano es totalmente positivista en el reconocimiento de derechos humanos, las ONGs operan con un sentido justnaturalista, es decir, las organizaciones reclaman que los derechos humanos sean reconocidos, defendidos y respetados, independientemente de que estén o no en la Constitución, ¿no? Y para esto apelan a legislación internacional. El sistema de derechos humanos en Estados Unidos. Este sistema es fundamentalmente positivista y bueno, aquí sí, dentro del gobierno y también dentro de la sociedad civil, la Constitución en Estados Unidos es prácticamente la Biblia, tanto para el gobierno como para las organizaciones, y esto es lo que rige todo el trabajo. Nada más que la Constitución en Estados Unidos sí está limitada a derechos civiles y políticos, ¿no? O sea, nada relacionado con derechos económicos, sociales y culturales se reconoce como tal. Y no hay una adherencia al sistema internacional. Los gringos no firman nada. Bueno, han firmado algunos tratados relacionados con derechos civiles y políticos. Muy recientemente firmaron, pero no han ratificado la Convención de Derechos de los Niños, etcétera, pero es muy poco lo que firman, ¿no? Y bueno, esto es porque ellos creen que su Constitución tiene una definición de derechos
muy superior al que promueve el sistema internacional, ¿no? O sea, creen firmemente que las libertades individuales están mejor defendidas en la Constitución de Estados Unidos que en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y bueno, como les decía, la sociedad civil cree en su Constitución y por ello la forma en que hacen trabajo es hacer lobby, cabildeo con el Congreso de Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos presione a otros países para que hagan cambios, ¿no? Generalmente no es un trabajo, cuando se hace trabajo en derechos humanos en Estados Unidos, es casi siempre para meter presión a otro país, no para hacer trabajo adentro, ¿no? Porque entonces ahí a lo que ellos apelan es a las libertades fundamentales. Y bueno, el sistema de derechos humanos en Canadá es también positivista y tiene un énfasis en la multiculturalidad. De hecho, Canadá es uno de los países más avanzados en el reconocimiento de derechos culturales de las minorías étnicas. Y bueno, se adhiere al sistema internacional firmando tratados, etcétera, y hasta muy recientemente cumpliendo con ellos al interior, ¿no? Ya más recientemente con cuestiones como la migración se ha vuelto, la defensa de los derechos humanos de las minorías se ha vuelto un poquito más problemático de lo que fue para la defensa de los derechos de los pueblos originarios o de las minorías lingüísticas como la gente de Quebec, etcétera. Y bueno, la sociedad civil hace cooperación internacional y se interesa en derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, hay más posibilidad de hacer trabajo de cooperación con las ONGs canadienses que con las de Estados Unidos. Y bueno, ya una vez puesto este contexto amplio, ¿cómo ha sido la historia de la defensa de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en América del Norte? Hay fundamentalmente 3 etapas, ¿no? Una que es, digamos, de construcción, porque antes de los 80 no había necesariamente la necesidad de cooperar en materia de derechos humanos entre las distintas sociedades civiles, ¿no? O sea, no había temas en conjunto, no había interés de que se presionara a nadie para hacer un cambio. Esto empieza a partir de los 80, ¿no? Entonces la agenda de defensa de derechos humanos en este tiempo es que en términos regionales queda definida muy en relación con los intereses de México por un lado y de Canadá y de Estados Unidos por el otro. Esta asimetría económica y política que había sobre todo en los 80 marca de forma importante la agenda de cooperación. En México la agenda estaba sobre todo comprendida por la agenda de transición a la democracia, ¿no? Y a la par había una agenda comercial, ¿no? Porque se estaba negociando NAFTA. Pero entonces lo que hicieron las organizaciones civiles mexicanas fue aprovechar este contexto trinacional para avanzar en el asunto democrático sin necesariamente meterse en la agenda propiamente transnacional, que estaba sobre todo marcada por la defensa del medio ambiente y de los derechos laborales, que era la agenda internacional de Canadá y Estados Unidos. Entonces, lo que pasó aquí con la agenda fue que, aunque estaban las organizaciones de los 3 países, se utilizó esto para que las organizaciones presionaran al gobierno mexicano e hiciera liberalización política si quería hacer la firma del acuerdo de libre comercio. Y bueno, las organizaciones de Canadá y Estados Unidos sí tenían una agenda propiamente comercial y bueno, cada uno estaba interesado en que hubiera cambios en este sentido y para eso se aprovechó el escenario trinacional, ¿no?
el tipo de derechos que se defendían en esta agenda era para las organizaciones mexicanas, sobre todo, derechos civiles relacionados con detenciones arbitrarias, impunidad, ejecuciones, tortura, sobre todo en el campo de la lucha democrática, el narcotráfico y la migración. Y bueno, los derechos ambientales y laborales eran del interés de Estados Unidos y Canadá, sobre todo en términos del desempeño corporativo. Esto no interesó a las organizaciones mexicanas hasta muy reciente, pero en ese tiempo era solamente una agenda que interesaba a Canadá y Estados Unidos. Y bueno, las relaciones de poder entre las organizaciones era bastante asimétrica, porque no se utilizaba para hacer, como les decía, una agenda en la que se pidieran las mismas cosas para los tres países en términos de la negociación comercial, sino que las organizaciones de Canadá y Estados Unidos presionaban al gobierno mexicano para hacer liberalización política y etcétera en este contexto. Y bueno, para esto se utilizaba lo de la estrategia del boomerang, que también viene en las lecturas que les dejé. Y bueno, que fundamentalmente es que se empieza la promoción de un caso de derechos humanos o una situación de derechos humanos y se empieza a llevar a otros países y se arma tal presión que la presión regresa al lugar donde se originó para hacer cambios en ese gobierno. Bueno, la segunda etapa, de 94 a 98, está marcada en México y de alguna manera en Estados Unidos y Canadá también, por el interés que ocasionó el movimiento zapatista por el conflicto en Chiapas, ¿no? Entonces toda la agenda de derechos humanos estaba vinculada con las detenciones arbitrarias de los zapatistas, con la militarización de la zona, etcétera. Y algunas organizaciones empezaron ahora sí a trabajar en cuestiones como los derechos laborales y el medio ambiente en relación con los acuerdos paralelos, que bueno, interesaban sobre todo a Canadá y Estados Unidos, pero en México el énfasis era lo de Chiapas, ¿no? Y bueno, los derechos que se defendían eran derechos civiles, en torno, como les decía, a la militarización, las ejecuciones, desapariciones, tortura, los derechos políticos en el proceso electoral y la justiciabilidad del trabajo y medio ambiente en el Telecán. La relación entre las diferentes organizaciones de los tres países seguía siendo bastante asimétrica porque seguía este asunto de que las organizaciones canadienses y de Estados Unidos presionaban al gobierno mexicano en la estrategia del boomerang. Y bueno, una tercera etapa que podemos ubicar a partir del 99, está más marcada por los acuerdos comerciales. Y esto es en gran medida porque en México la agenda democrática empieza a liberarse un poco. En la medida en que hay elecciones democráticas en la Ciudad de México, que el PRD y el PAN empiezan a ganar elecciones en distintas gubernaturas y que se cree que puede haber un cambio en Los Pinos, como en realidad lo hubo, empieza a dejarse un poco la agenda electoral o la agenda democrática y ahora sí las organizaciones mexicanas empiezan a entrar en el trabajo del comercio y empiezan sobre todo a promover la responsabilidad y rectoría económica estatal, no por la cuestión de las crisis económicas, etcétera, que ya se registraron a partir de que entró en vigor el acuerdo, el Telecán. Y Estados Unidos y Canadá empiezan siguen
en los derechos laborales y ambientales, pero ahora más metidos en la cuestión de responsabilidad corporativa. Y bueno, aparece un gran tema, que no es que no lo hubiera antes, pero empieza a tener gran presencia el tema de la migración en las relaciones de México y Estados Unidos. Y los derechos que se defienden en este ámbito son los derechos económicos, sociales y culturales, ambientales, trabajo, civiles y políticos en ampliación de la democracia, es decir, la democracia cosmopolita, la democracia que permite participar en contextos transnacionales. Y bueno, en la medida en que cambia esto, hay una relación más horizontal entre las organizaciones de los distintos países, porque la agenda es más compartida, aunque todavía sigue habiendo cierta asimetría en cómo se relacionan con México, ¿no? O sea, el fraude electoral en Florida no es lo mismo que el fraude en México, ¿no? Se deja pasar y no hay presión internacional porque los fraudes nada más se dan en México. Y bueno, los temas más en la actualidad que les decía es sobre todo el de la migración, ¿no? En la medida en que se empieza a volver un problema no solamente que interesa en la región, sino en todo el mundo, y se empieza a estudiar más, la cuestión de la migración cobra gran importancia en la defensa de los derechos humanos en los tres países, pero sobre todo en la relación Estados Unidos y México por el conflicto que hay, ¿no? en la frontera norte. Entonces se empieza a cambiar un poco el énfasis del activismo y se pasa del comercio a la defensa de los migrantes, sobre todo defensa legal, ¿no? de migrantes que son detenidos, etcétera, y cuestiones de los derechos laborales de los migrantes. Y bueno, el asunto del comercio sigue prevaleciendo, pero la migración empieza a ocupar la mayor parte del tiempo de las organizaciones, aunque si ustedes lo notaron a principios de este año hubo un poco más de activismo en torno al libre comercio por la liberalización del maíz y otros productos agrícolas. Y bueno, en los 80s como en los 90s y actualmente, los derechos humanos sigue siendo un marco importante para las organizaciones, porque es un marco estratégico para negociar con los gobiernos en términos de la globalización, porque cumplirlos da legitimidad al poder corporativo y estatal internacionalizado, pues vincula la moral con el ejercicio del poder político y económico, crea deberes sobre fenómenos globales de responsabilidad múltiple, como el desarrollo internacional, el comercio, la migración, la producción flexible, la biotecnología, etcétera, y porque es compartido por los múltiples actores de la globalización, como la sociedad civil, las corporaciones y el Estado. Entonces, fue un marco importante y lo sigue siendo, sobre todo, les decía, en temas como el de la migración. Y bueno, eso es todo en esta exposición, y bueno, quedaría el tiempo restante para comentarios o preguntas o un diálogo que quieran ustedes entablar conmigo o con otros compañeros. Gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora su exposición y vamos a iniciar con las preguntas. ¿En Tijuana tienen preguntas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría que nos comentara un poco más sobre las organizaciones de la sociedad civil que elaboran investigación
y cómo obtienen financiamiento de organizaciones de Estados Unidos o de Canadá para llevarla a cabo. Gracias. ¿Va contestando doctora o al final? Como quieran, ¿cómo le hacen ustedes? Casi siempre conforme preguntando. ¿Ah, sí? Las organizaciones no gubernamentales que hacen investigación en derechos humanos, esa es la pregunta. O no sé si pudiera ampliar un poquito. Bueno, es pues, en derechos humanos y en transparencia también. Pero ¿qué de estas? Es que no entiendo bien la pregunta. ¿Cómo qué de estas organizaciones? Bueno, o sea, de hecho, ¿de qué se trata la investigación? No, o sea, si nos podías hablar un poco de eso y las maneras de obtener el financiamiento de organizaciones en Estados Unidos. Bueno, yo creo que de más en más, como van cambiando las agendas y las problemáticas sociales, las organizaciones se han abierto a otras actividades, ¿no? Ciertamente durante mucho tiempo se hizo defensa legal, de alguna forma siempre se ha hecho investigación, ¿no? Nada más que ahora se ha profesionalizado un poquito más y han surgido organizaciones de derechos humanos dedicadas estrictamente a investigación, ¿no? Y bueno, investigan sobre todo cuestiones con las que pueden obtener financiamiento, ¿no? Que esto va ligado un poquito con la otra pregunta. Yo no me dedico a estudiar el asunto del financiamiento, pero digo, de la forma en que lo obtienen, pero sí entiendo un poco más el asunto de la política que hay dentro de este financiamiento. Y el asunto es que las organizaciones que dan dinero a otras organizaciones, o sea, fundamentalmente las organizaciones en Estados Unidos que dan financiamiento a organizaciones en México, o Chile, o Argentina, o Brasil, o donde quiera, dan el financiamiento de acuerdo con sus propias agendas, y muchas veces estas agendas están marcadas a su vez por el Banco Mundial o por otras organizaciones que les den dinero a ellas, ¿no? Entonces, el dinero que se da para las ONGs en México, por ejemplo, definen qué es lo que se va a defender o qué no se va a defender, ¿no? Entonces, ahorita tú tienes que hay mucho financiamiento para cuestiones como la creación de una cultura de la legalidad, por ejemplo, ¿no? O de monitorear al IFE, o de monitorear a no sé, otras organizaciones que tienen que ver con otros derechos, ¿no? Lo que se conoce como accountability. Y se dejan cosas que no están dentro de estas agendas, por ejemplo, ¿no? O sea, cuestiones como la situación social de, qué sé yo, los migrantes en la frontera sur, ¿no? O sea, organizaciones que quieran poner un albergue o que quieran defender a centroamericanos detenidos en la frontera sur en México, no van a recibir necesariamente financiamiento de estas organizaciones porque no está dentro de su propia agenda. Entonces, pueden pedir el financiamiento, pedirlo no es difícil, o sea, llenas un formato y les dices de qué va a ser tu proyecto, etcétera, y ellos las analizan y te dicen si te lo dan o no. Esa parte no es difícil, pero si lo que tú quieres que te financien no está dentro de las de la agenda de las organizaciones que dan el dinero, posiblemente no lo vayas a obtener. No sé si esto contesta tu pregunta, posiblemente no, pero cuestiones ya más técnicas o más de protocolo de cómo acceder a los financiamientos, esa parte yo no la estudio. Tengo otra pregunta.
En referencia a lo que estaban planteando ahorita, ¿cuál es la finalidad de las organizaciones? Tú mencionabas que el rol estratégico es crear deberes sobre fenómenos globales de responsabilidad, pero ¿cuál es la finalidad de la investigación? Porque al estar haciendo las aportaciones de las organizaciones que por ejemplo Estados Unidos da a organizaciones de México, resulta ser excluyente. Entonces, eso es a lo que me refiero, o sea, ¿cuál es la finalidad de todas estas investigaciones de las organizaciones? Y también quería hacerte una pregunta respecto al texto que de redes, de teorías para una nueva sociedad, también que tenía que ver un poco con la exposición. ¿Cuál texto? El de teorías para una nueva sociedad. ¿Teorías para una nueva sociedad? Ajá. Ay, no, esa yo no la dejé. ¿No? No. Okay. Yo dejé Sí, una de de Kagram y otra de... Sí, la otra. Ajá, y otra de Keck. Ah, ok, está bien. Pero la de Castells no la dejé yo. Ah, ok, gracias, perdón. No. La finalidad de las investigaciones, me sigue quedando un poquito confuso a qué se refieren con las investigaciones, pero bueno, la finalidad es... O sea, mi pregunta ¿sí? es, la finalidad de las investigaciones es, se supone que las organizaciones se hacen a partir de la sociedad civil, entonces está Ajá. creada por individuos, ¿no? O sea, de la sociedad que están buscando algo específico o algún beneficio en particular. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Y porque aparte sí es incluyente y excluyente con el tipo de donaciones que se da. Entonces, las organizaciones están trabajando nada más para quienes les están dando el dinero, para las donaciones que reciben, o sea, para organizaciones que tienen mayor poder en cuestión económica. Esa es la pregunta del $1,000,000. No tiene una respuesta porque depende cómo te coloques frente a las organizaciones, vas a contestarla. Hay gente muy crítica de las organizaciones como James Petras, no sé si lo han leído ustedes, que ha hecho una vida académica de criticar a las organizaciones y cómo son financiadas. Y él te diría que sí, o sea, que tu pregunta puede ser contestada como una pregunta retórica, o sea, sí trabajan nada más para sus propios intereses y en sus propios intereses trabajan para los intereses de las financiadoras que están definidos totalmente por arriba, ¿no? Por organizaciones como el Banco Mundial o la CIA, qué sé yo, ¿no? Quien quieras tú que les dé el dinero a estas organizaciones. Pero hay también quienes te dicen que bueno, que esta es una mirada un poco instrumental del asunto, ¿no? Y van a decirte que la gente que participa en las organizaciones lo hace de buena fe y creen que con su trabajo van a cambiar las cosas y en mucha medida se hace. Si tú ves la historia de las ONGs de derechos humanos en México, toda la década de los 90, hubo acciones muy positivas. Por ejemplo, todo lo relacionado con Chiapas, vino mucho dinero de Estados Unidos para defender los derechos humanos de los zapatistas o la gente que estaba vinculada con el conflicto en Chiapas y que luchaba contra la militarización, etcétera, y fue muy bueno porque sí hubo cambios, se detuvieron muchas atrocidades, etcétera, se denunció bastante, ¿no? Y bueno, depende de dónde te coloques y qué conflicto veas. Puede ser que sí estas organizaciones estén nada más metidas en su asunto y que le estén haciendo el trabajo sucio a organizaciones con intereses hegemónicos, o puede ser que sean organizaciones, o puedes verlas como organizaciones que de veras están actuando de acuerdo con principios éticos y que tienen intereses totalmente legítimos, ¿no? O sea, cualquiera de las dos miradas puede ser justificada
y es válida, depende desde dónde te coloques tú. Yo en lo personal me coloco en una posición en medio, ¿no? O sea, yo creo que sí se hacen muchas cosas buenas dentro de las organizaciones y al mismo tiempo se le sigue el juego en cosas que en realidad no convienen a la sociedad, pero también hay que tomar en cuenta que las ONGs son fuentes de trabajo para gente que de otra forma no tendría empleo, ¿no? Un montón de sociólogos y comunicólogos y etcétera, que si no hubiera ONGs igual no tendrían un trabajo. Entonces es complejo, pues, ¿no? No hay una respuesta única ni una crítica exagerada ni una defensa muy exagerada si uno pretende ser un poco objetivo. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿No? Chicago tiene pregunta. ¿No? Muy bien. ¿En Monterrey tienen preguntas? No, no hay preguntas. Gracias. Ahorita. ¿En Ciudad Juárez tienen alguna pregunta? Sí, en Ciudad Juárez tienen preguntas. ¿No? Pasamos a Chicago. Si alguien tiene preguntas, adelante, por favor. Sí, me gustaría saber, porque dijiste que la primera etapa fue de 1980. Me gustaría saber de Tlatelolco y el masacre de los alumnos en 68 y la guerra sucia en el estado de Guerrero, y qué fue el impacto de eso en la agenda de derechos humanos en México. Bueno, en estricto sentido, lo de Tlatelolco y la guerra sucia en los 70s, no, y bueno, la forma en que fue defendida y denunciada en la sociedad mexicana, en estricto sentido no es parte de una lucha por los derechos humanos, era una lucha contra la represión. Esta diferencia es porque la defensa era totalmente en el ámbito político, ¿no? No se utilizaban los instrumentos de derechos humanos para la defensa o la denuncia, ¿no? O sea, no había una acusación por tortura o por desapariciones forzadas. Bueno, ni siquiera existía el término de desaparición forzada entonces. Tuvo un fuerte impacto, por supuesto, en la lucha por los derechos humanos propiamente dicho. O sea, la lucha por los derechos humanos empieza en el momento en que las organizaciones se apropian los instrumentos y los mecanismos de defensa de derechos humanos, mecanismos legales, pero también de negociación directa con el Estado. Y esto ocurre a partir de los 80, pero el 68 fue un parteaguas en muchos sentidos, no solamente para la lucha por los derechos humanos, sino por la lucha democrática también. Y muchos casos, una vez que se empezó a tratar como un problema de derechos humanos, todo el asunto de la represión, formaron parte de la agenda, ¿no? O sea, los desaparecidos de los 70s, etcétera, sí es parte ahora de una agenda de derechos humanos, pero entonces no lo era. De hecho, las organizaciones civiles mexicanas no utilizaron el lenguaje de derechos humanos durante muchísimo tiempo porque lo hacían un lenguaje que promovía el gobierno de Estados Unidos para justificar intervenciones, etcétera, ¿no? Y también como mucho de la ayuda para el desarrollo del gobierno de Estados Unidos estaba condicionado a que se implementaran programas por las libertades democráticas y por el
la vigencia de los derechos humanos, como que había una reticencia de las organizaciones civiles a apropiarse de estos mecanismos, como les comentaba, y fue de una forma muy somera. Solamente las organizaciones civiles mexicanas solamente empiezan a creer en el lenguaje de los derechos humanos a partir de que se cae el muro de Berlín, es decir, a partir de que ya no hay socialismo, ni socialismo real, y que hablar de socialismo estaba hasta mal visto, ¿no? Es cuando se empiezan a reivindicar la democracia y los derechos humanos como marcos de lucha estratégica. ¿Alguien más en Chicago? No. Gracias, no hay más preguntas. Gracias a ustedes. ¿Aquí alguien tiene preguntas? Gracias, doctora, por su exposición. ¿Existen en México mecanismos legales de buen nivel para proteger a los niños en derechos humanos? Bueno, los derechos de los niños no es un tema en el que yo me haya especializado, pero en términos muy generales, el gobierno mexicano ha firmado y ratificado la Convención para los Derechos de los Niños y, bueno, otras convenciones que protegen a los niños, ¿no? Entonces, en términos formales tendría que haber, pero como pasa con otro tipo de derechos y otros grupos sociales, ya a la hora de adecuar la legislación internacional con la legislación mexicana, pues es donde ya no se hace el trabajo. O sea, en realidad no hay muchos mecanismos para, bueno, hasta donde yo conozco, no hay muchos mecanismos para proteger los derechos de los niños, ¿no? O sea, el DIF es una institución totalmente anacrónica en muchas cosas, no sirve para cuidar y defender a los niños, y fuera de esto, bueno, hay otros programas que están dentro de la política de focalización de la pobreza, ¿no? Que, bueno, son muy generales y son así como desayunitos y, bueno, vacunas y cosas así, ¿no? Pero por ejemplo, violencia contra los niños, ¿no? Fuera de violencia doméstica, no hay muchísimo más allá. Entonces yo diría que no, pero bueno, te repito otra vez, no es un tema que yo maneje con soltura. Entonces a lo mejor sí lo sé, pero hasta donde yo sé, no hay adecuación de la legislación internacional con la nacional. ¿Alguien más? Doctora, buenas tardes, gracias por su ponencia. Y mi pregunta tiene relación con los niños, pero más bien yo quería saber si hay alguna organización de derechos humanos o mecanismos que protejan los derechos de los niños migrantes en este caso. Gracias. En particular de los niños migrantes. No sé si hay una organización en particular, pero en la frontera, las organizaciones que trabajan con migrantes, en la frontera norte, han hecho varias investigaciones sobre derechos de los niños. La frontera sur, como es una frontera menos trabajada, bueno, de más en más ya se está trabajando, no sé si los haya. En particular sobre derechos de los niños migrantes, no sé creo que no hay una organización. Dentro de organizaciones que defienden derechos de migrantes sí hay trabajo con niños, pero hasta donde sé no hay organizaciones especializadas en derechos de los niños. ¿Alguien más? Bueno, yo en la cuestión de del neoconstitucionalismo, que tiene que ver con, bueno, yo lo tengo entendido como la modificación de ciertas estructuras jurídicas para aceptar el reconocimiento de derechos humanos de los extranjeros, pero también interfiere a la vez con
no sé, como con nociones de jurisdicción del derecho internacional. Entonces, más o menos en ese sentido, cómo se manejan los derechos humanos y como su posible transformación a nivel global o mundial o internacional, a partir también de las organizaciones no gubernamentales. Bueno, la actitud que tienen los diferentes países respecto de la legislación internacional de derechos humanos es diferente. Tienes Argentina, por ejemplo, en donde la legislación internacional está incluso por arriba de su constitución. O sea, la ley internacional es ley suprema, ¿no? Entonces, aunque no se legisle la Constitución u otras leyes secundarias, priva la legislación internacional. En México esto no es así. O sea, en México, de acuerdo con la Constitución y la legislación internacional, ambas son ley suprema. Pero si hay un conflicto, impera la Constitución. Y entonces lo que se hace o lo que se ha hecho recientemente es llevar casos donde hay, digamos, ¿cómo se dice? Que no se sabe bien qué ley debe privar. Se ha llevado esto a la Suprema Corte y se ha producido muchísima jurisprudencia. Y esta jurisprudencia se ha hecho en favor de las distintas posiciones, o sea, no siempre es la misma. En algunos casos ha fallado en favor de que la legislación internacional esté sobre la legislación nacional, pero en otros casos ha sido al contrario, ¿no? Por ejemplo, muy recientemente la Corte dijo que la legislación internacional, que la Constitución estaba por encima de las leyes comerciales, por ejemplo, ¿no? Pero en otros casos ha sido al revés. Entonces, no hay algo totalmente definido y generalmente se lleva a una instancia jurídica donde se define. Y bueno, ahí depende de cómo lo interpreten los jueces. Entonces, para las organizaciones gubernamentales, hacer uso de este mecanismo es un arma de dos filos, ¿no? Porque pueden ganar, pero pues, si les toca a un juez que ni siquiera haya leído la Declaración Universal, que ocurre muchísimo, pues seguramente va a obtener un fallo contrario, ¿no? Entonces, nunca sabes cómo va a suceder con esto. Sí. Nada más una aclaración a esta última respuesta, porque nada más los únicos que en México pueden emitir jurisprudencia, en el caso mexicano, es la Suprema Corte de Justicia. Esto se diferencia mucho en el caso estadounidense, que cualquier juez puede emitir jurisprudencia y se basa en el caso estadounidense con respecto a los antecedentes o los precedentes. Entonces, en el caso norteamericano, los precedentes sí pueden tomar como antecedente, digamos, en relación al juez. En el caso mexicano, existen dos tipos de jurisprudencia. La primera, que solamente es una mención, y la segunda, que serían 5 menciones reiterativas, generan jurisprudencia. Es decir, en el caso de llevar un caso de juicio en derechos humanos, se tomarían ese criterio como una jurisprudencia. Entonces, creo que en esta última intervención hubo una confusión en cómo se entendía la jurisprudencia, porque no cualquier persona puede emitir jurisprudencia, y si se consiguen 5 jurisprudencias en el mismo sentido, automáticamente en el caso mexicano se aplica esa ley. Aunque se diga en criterios comerciales 5 veces reiteradas, se menciona que esto no se permite, cuando se haga el caso, se puede ganar. Ahí está la respuesta. ¿Alguien más? En las sedes a distancia... perfecto. ¿Sí? Yo nada más quería saber si, bueno, atendiendo un poco al argumento que usted exprimía en torno a
ejemplificar un poco la creación de las ONG como para la creación de empleos para personas con un nivel de preparación que no tendrían cabida tal vez en el escenario, en la dinámica laboral de X país. Yo quisiera saber si existe alguna base sobre la cual debiese de cubrir algún interés por parte de individuos para crear una ONG. En este caso, si habría que cubrir un perfil específico o si existe a nivel internacional una organización de la cual habría que obtener alguna legitimidad de por medio para poder mantener una relación como una ONG en este caso. Gracias. No, yo creo que no hay un organismo que monitoree o que dé algún tipo de reglas. ¿Eso te refieres de cómo debe ser una ONG? Ajá. Yo creo que eso no existe, pero bueno, la ONU tiene lo que denomina estatus consultivo, ¿no? Que ciertas, o sea, que se les puede reconocer como organismos a los que va a consultar o que le permite participar en cierto tipo de actividades si cumple con ciertos requisitos, ¿no? Pero bueno, esto es para la ONU, ¿no? Y eso no quiere decir que una ONG que no tiene las características para tener estatus consultivo no sea una ONG. Yo esto de que las ONGs dan empleo a muchos profesionistas, no lo decía yo en términos peyorativos. A mí me parece muy bien, ¿no? Que las organizaciones no gubernamentales operen en este sentido, ¿no? O sea, que den empleo a la gente que además de que está haciendo algo bueno, tenga un trabajo. A mí me parece muy bien. Yo creo que el problema, en todo caso, está en la dependencia económica, ¿no? Hacia quienes dan el financiamiento. Y eso es algo que no se puede solucionar con mucha facilidad, porque a menos que sean organizaciones como Greenpeace o Amnistía Internacional que se sostienen a partir de las cuotas de sus miembros, ¿no? Y que pueden hacer con su agenda lo que quieran, ¿no? Todas las demás organizaciones dependen del dinero que les den, ¿no? Y entonces si ellos meten un proyecto, qué sé yo, por ejemplo, de defensa de niños migrantes y la financiadora le dice que no, porque en realidad lo que les interesa a ellos es monitorear al IFE, pues va a ser muy difícil que pueda llevar a cabo su proyecto sin un financiamiento grande. Entonces ese es más bien un problema que difícilmente tiene solución, y esto no quiere decir que las ONG sean malas. Las hay buenas y las hay malas, como les decía. ¿Alguien más? ¿Las sedes a distancia tienen alguna otra pregunta? Sí, en Tijuana. No es una pregunta, más bien es adelante. Nada más es un comentario respecto a lo que citaba sobre los tratados internacionales. El criterio de la Suprema Corte de Justicia decía que efectivamente en materia comercial los tratados se encuentran por debajo de la Constitución, pero que cuestiones de derechos humanos, estas se encuentran al mismo nivel, y que en caso de que se agoten las instancias internas, esto ya es para efectos del derecho internacional, se puede acudir, una vez agotado el recurso de la Corte, en la Corte Suprema de la Nación, se puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ésta a su vez haga el papel de fiscal o de Ministerio Público y la turne a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a cómo se adecua a la legislación interna, bueno, sí ciertamente hay resistencia con los jueces del Foro Común, pero se citan jurisprudencias internacionales para que el juez las tome en su criterio para su resolución final. Y dabas un comentario sobre la participación que hacía la compañera en la Ciudad de México. Ella bien decía que la jurisprudencia son 5 emisiones, pero también mencionó que había una que era en un solo sentido. No es jurisprudencia, le llamamos tesis. Sería todo. Pues más respuestas a tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más en las sedes a distancia?
Bueno, con esto concluimos la sesión de hoy y despedimos a la doctora con un aplauso.